Hola, ¿qué tal? Buenas noches, noche del 26 de julio. Vamos ya en la recta final de lo que es este mes, que en lo meteorológico, bueno, pues ya ven, ha estado más pasado por agua que por otra cosa, y que en lo informativo nos deja en esta recta final la visita a Asturias de Su Majestad la Reina Doña Leticia, eso en la parte agradable o glamurosa, porque en la parte negativa nos deja, como saben, desde hace unos días, una nueva presunta violación o agresión sexual en las fiestas del Carmín. ¿Por qué se producen tantas agresiones sexuales en los últimos tiempos? ¿Se producen las mismas que se producían antes, solo que ahora se denuncian y salen a la luz pública? ¿Es que los jóvenes no combinan bien el binomio fiesta y alcohol? ¿Es que hay carencias en el sistema educativo? ¿Es que hay una pérdida completa y absoluta de valores y disciplina entre los más jóvenes? No lo sabemos, pero como dice el viejo dicho, doctores tiene la Iglesia, con lo cual, bueno, pues el Gobierno tiene por delante una ardua tarea. Todos somos iguales. Bueno, pues comenzamos y vamos a hablar a continuación de un tema que estamos seguros les interesa, porque vamos a hablar en definitiva de salud y vamos a hacerlo con profesionales de farmacia, en este caso de la farmacia de Ana, ubicada, como saben, en la calle Silla del Rey, número 6 de Oviedo. Bueno, para hablar de este tema, que será, bueno, pues casi vamos poniendo cierre y fin a la temporada, bueno, pues vamos a hablar de anisakis, vamos a hablar de infecciones, vamos a hablar de complicaciones respiratorias, de manchas en la piel. Bueno, vamos a hablar de un abanico de temas y lo vamos a hacer con José María Obeso, él es farmacéutico. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él, Cristina Barbas, técnica de farmacia. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Bueno, noches. pues entonces, el anisakis. Bueno, pues esos pequeños gusanitos que vemos en el pescado. ¿Qué es el anisakis como definición? Pues eso que tú dices, es un gusano, pero que parasita en muchas especies de peces. Entonces está en las vísceras de estos animales y una vez muertos, una vez que se convierten en pescado, es cuando migra al músculo, al tejido, que es lo que nosotros nos comemos. Forma unas pequeñas larvas y sí que se ven a simple vista, pero esto es lo que nos genera los problemas. ¿Algunas especies en particular lo desarrollan más o todos por igual? Bueno, prácticamente puede tenerlo cualquiera, pero sí que hay algunas que son más propensas, incluso algunas que nos afectan más porque solemos consumirlas crudas, en vinagre, etcétera. Merluza, boquerones, sardinas, son las más peligrosas, pero incluso salmón puede tener anisakis. Claro. Bueno, una vez definido, vamos con si es realmente peligroso, Cristina. ¿Cómo podemos comer pescado con tranquilidad? Es peligroso, pero debemos de comer pescado. Debemos de tratarlo de manera adecuada para evitar correr riesgos. Una opción es congelarlo durante al menos 5 días a menos 20 grados centígrados en un refrigerador doméstico de al menos 3 estrellas. O cocinarlo durante 10 minutos a más de 70 grados para que se cocinen todas las partes del alimento. El horneado o la cocción son las opciones más seguras. El microondas, la plancha o la fritura en casa no garantizan la inactivación del parásito. Podemos optar por más opciones como son el pescado de cultivo o el ultracongelado. No es igual de sabroso que el fresco, pero nos aporta el mismo valor nutritivo. Claro. Las especies de factoría también pueden estar contaminadas, aunque el riesgo es mínimo, es mucho menor. Hay muy pocos casos. Bueno, imaginémonos que hay una intoxicación. ¿Qué problemas puede causar dicha intoxicación? Principalmente, bueno, puede cursar como una infección gastrointestinal, como pues una típica gastroenteritis, aunque quizá un poco más fuerte. Esa se manifiesta a partir de las 48 horas de haberlo ingerido. Bueno, el tratamiento puede ser más o menos largo en función al grado de infección que tenga la persona, pero quizá el mayor problema lo tengan los alérgicos a este parásito. Los alérgicos no pueden consumir ni siquiera el producto inactivado, el gusano inactivado,
o producto o pescado que haya estado en contacto aunque ya no estuviese infectado en el momento de la captura. Con lo cual para ellos lo más seguro es consumir pescado de cultivo, de piscifactoría, porque la probabilidad de que haya estado en contacto con el parásito es muy pequeña. Son principalmente estas dos opciones, no hay mayor riesgo en humanos salvo eso, en el caso de shock en el tema de los alérgicos. Y luego tratarlo, entiendo, como una gastroenteritis. Exacto, cualquiera. sí, se trata como una gastroenteritis, pues rehidratando, etcétera. Ya te digo, el problema es el grado de infección que tenga la persona, claro. que en algunos casos quizás sí que hay que dar pues, antibióticos, antiparasitarios específicos para este organismo. Bueno, el valsartán. Alerta sanitaria sobre el valsartán. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué ha pasado? Pues bueno, quizá fue más la alarma que el peligro en sí, pero tiene que ser así. Varios lotes de medicamento que contiene este principio activo estaban contaminados por el proceso de fabricación con una sustancia en muy pequeña cantidad, trazas se conocen, pero que era carcinogénica, que es carcinogénica. Habitualmente estamos acostumbrados a estar en contacto con sustancias de este tipo a diario, incluso en cantidades mucho más elevadas, por ejemplo, la parte quemada de las tostadas, bueno, carnes rojas, embutidos, tienen mucho más peligro que esta sustancia, pero sanitariamente no se puede permitir, entonces de ahí la alarma. Claro. A ver, esto demuestra que el sistema funciona y que se pueden retirar los lotes de manera rápida y eficaz, aunque lamentablemente puede pasar más o menos tiempo hasta que se detecta el problema. Tampoco tiene nada que ver la calidad del laboratorio, ya que hay muchos principios activos que solamente los fabrica una única empresa y los distribuye al resto de laboratorios. Por eso, independientemente en el país en el que se fabrique, la calidad va a ser Es diferente óptima. la elaboración del medicamento, que sí que está sujeto a unos estándares, que la del principio activo. Los fabricantes de principios activos son muy pocos y muchas veces estamos, o los laboratorios fabricantes están muy sujetos a esta poca oferta que tienen. Claro. Bueno, vamos a hablar de botiquines caseros. Hay personas, bueno, quizás de generaciones anteriores a la nuestra, estoy pensando en la generación de mi madre, incluso la generación de mi abuela, tenían auténticas mini farmacias en casa. Tenían un maletín, que era el maletín de los medicamentos. Bueno, pues que tenías una gripe, sobraban 5 pastillas, esas allí se guardaban para la siguiente vez que tuvieras una gripe. Bueno, lo cual creo que ustedes como profesionales de farmacia están completamente en contra de esto porque puede ser incluso hasta peligroso. Pero bueno, en esos botiquines muchas veces incluimos analgésicos, antiinflamatorios. Muchas veces no sabemos cuál incluir, cuál no. ¿Cómo sabemos? Lo primero hay que saber qué se guarda y por qué se guarda, y bueno, y en muchos casos, como el caso de los analgésicos antiinflamatorios, ya algunos son de venta libre, digamos, de venta sin receta. Entonces, bueno, tenemos que tener claro que no son productos inocuos, que pueden tener sus riesgos, y entre los dos, pues yo me aventuraría a decir que siempre, o que se intentase consumir siempre el analgésico frente al antiinflamatorio. Es verdad que son para cosas diferentes y no tienen nada que ver, pero hay que tener muy claros los síntomas que trata uno y que trata el otro. El analgésico al final trata dolor y fiebre. El analgésico hablamos de paracetamol, típico paracetamol, gelocatil. Dolor por muchas causas, por golpes, por resfriados, por gastroenteritis, hablábamos antes de la gastroenteritis. Y es mucho más seguro para cualquier tipo de paciente, salvo para los que padecen un problema de hígado o los alérgicos al propio producto. En el caso del antiinflamatorio, que es el ibuprofeno, por ejemplo, o Spidifen, puede dar muchos más efectos secundarios, muchas más reacciones adversas, es más complicado usarlo, sobre todo si se hace de una forma compulsiva, digamos. Hay gente que toma el analgésico, el antiinflamatorio para cualquier cosa y bueno, al final puede estar creándose un problema. Con lo cual, la recomendación es que siempre se sea prudente con el uso de ambos, pero sobre todo con el antiinflamatorio, ante la duda que se use mejor paracetamol o el analgésico, el antiinflamatorio. Y lo de tener la minifarmacia en casa, no. Depende porque, bueno, si te vas de viaje es lógico que te quieras llevar cosas, es recomendable incluso que algunos meses te lleves alguna cosa específica, pero siempre saber lo que tienes sin usarlo aleatoriamente. El problema es eso, usarlo sin conocimiento o creyendo que se tiene un falso conocimiento sobre el producto que no se tiene. Bueno, al hilo de lo que decía, bueno, hablamos antes de cómo tratar ese problema gastrointestinal provocado por el anisakis, pero estamos en época de vacaciones, hay muchas personas afortunadas que pueden viajar, bueno, pues a países exóticos, donde todo es maravilloso,
pero quizás las condiciones higiénico-sanitarias no sean a las que nuestro organismo está acostumbrado en el mundo occidental, ¿no? Bueno, imaginémonos que hay pues un proceso gastrointestinal en uno de estos países, como digo, preciosos, pero... O incluso aquí, lo principal es, lo que deberíamos hacer es saber la causa realmente. Podemos intoxicarnos por una sustancia, digamos un tóxico, un veneno, y la otra causa puede ser una infección por una bacteria mala, patógena. Como en casa es muy complicado saber cuál de estas dos causas es, lo ideal es que se traten de una forma similar. Sí. Lo principal es rehidratarse con productos específicos de farmacia. Lo típico que nos dicen incluso los médicos, tómate Aquarius, no, este tipo de productos son específicos para deportistas, nos aportan azúcares y en un proceso de este tipo van a empeorar la situación en vez de solucionarla. Es verdad que sí que aportan sales, pero todo ese azúcar, el intestino en este momento no está preparado para digerirlo. A partir de la rehidratación se puede complementar si hay mucho dolor con el analgésico, como decíamos antes, pero ya podemos empezar a pensar en decir, bueno, vamos a regenerar la zona con probióticos, con algún astringente que me evite tanta pérdida de agua, pero astringentes de tipo natural, no ir directamente al Fortasec. ¿Por qué? Porque en la causa de esta infección, de esta gastroenteritis, es lo que determina si se debe usar este producto o no, en concreto el Fortasec, hay varios en el mercado. Si es un tóxico, necesitamos eliminar el tóxico. Se eliminan las siguientes 24 o 48 horas. Si directamente tomamos un producto que nos corta directamente la diarrea, no vamos a conseguir eliminar esta sustancia y vamos a alargar el proceso de molestia y de malestar. ¿Y los antiácidos? ¿Sirven? ¿No sirven? Los antiácidos sirven de una forma puntual, son muy eficaces si no eres una persona que padezca problemas habitualmente de estómago y sales y haces una comida copiosa y por lo que sea te sienta mal. Normalmente esto es el menor número de ocasiones, una persona suele padecer estos problemas de una forma habitual. Con lo cual lo que recomendamos es ir a la farmacia, buscar esa causa inicial y tratarlo desde la base. No estar a base de antiácidos permanentemente porque el problema se puede agravar, incluso complicar y además bueno, estás padeciendo la molestia permanentemente. Lógico. Bueno, infección de oídos, a la orden del día y sobre todo en los más pequeños de la casa, que no solo bueno, pues, lo sufren ellos, sino que también bueno, pues, causan la lógica preocupación en sus padres. ¿Qué hacer? Bueno, las otitis externas son muy frecuentes en esta época del año. Los tapones de cera suelen retener agua procedente del baño, macerar y provocar infecciones. También es muy importante evitar los cambios bruscos de temperatura para evitar las otitis medias. Nuestra recomendación es acudir al médico antes del verano, extraer el tapón de cera, pero dejar siempre un poquito cuando se realice la higiene diaria para evitar que aparezcan patógenos. En este caso también es muy importante que evitemos exponer a los más pequeños a los cambios bruscos de temperatura. Claro, entiendo que los bastoncitos estos no son lo más recomendable. No son lo más recomendable en este caso. Claro. Y entiendo también, vamos a ir un peldaño más allá, que el clip de papelería tampoco, porque hay mucha gente que también tira de clip de papelería, bueno, y aquello parece. Bueno, ¿qué otras complicaciones respiratorias son frecuentes en esta época? Pues bueno, al final lo que dice Cristina, los golpes de calor y los cambios de temperatura pues facilitan que haya pues, infecciones parecidas o muy similares a las del invierno, dolores de garganta, etcétera, pero quizá lo más problemático en esta época del año es que el ambiente cálido y seco puede agravar situaciones de asma y de alergia. En estos casos, pues lo que decimos, sentido común, que a veces no es lo más habitual, y evitar pues, esta sobreexposición, hidratarse permanentemente y evitar los cambios bruscos de temperatura. Cuando surge cualquier problema, cualquier complicación, hay que tratarlo. No por estar en verano debemos pensar que no podemos tener un resfriado, sí, son muy habituales y se tratan pues, de una forma similar a cómo los podemos tratar en invierno. Hay que ver las causas de cada uno, pero bueno, hay que hacer algo en ellos. Claro, bueno, y más si vivimos en Asturias, donde los catarros pueden estar a la orden del día según el tiempo que estamos teniendo este verano. En Asturias ¿no? No hay época. No hay época. Un día de calor, 5 de lluvia, incluso fresquito. Bueno, Cristina, tema de infección de orina. Bueno, hoy estamos haciendo un completo repaso, como ven, a las distintas infecciones. ¿Muy molesta y solo molesta o también peligrosa?
A ver, es normal que la persona que suele tener infecciones de orina vea que su problema se agrava en esta época a causa de permanecer con la ropa mojada. Cuando se sufren infecciones de orina recurrentes no es casualidad. Suele ser por un problema de falta de defensas, problema intestinal o incluso de otro tipo. Por eso es muy importante acudir a la farmacia y buscar una recomendación personalizada para poder acudir a la playa o a la piscina con total tranquilidad. Los probióticos íntimos, fórmulas de arándanos cada vez más elaboradas, incluso antibióticos de fitoterapia, ayudan a prevenir este tipo de infecciones y sobre todo tener que acudir al médico. También es muy importante evitar permanecer con la ropa húmeda y los cambios bruscos de temperatura en estos casos. ¿Beber entonces zumo de arándanos puede ser recomendable también como primer...? ¿no? A ver, tienen que ser arándanos, tienen que ser preparaciones de arándanos elaboradas con unas concentraciones altas. No sirve un zumo de arándano que nos podemos preparar en casa. Correcto. Además, ahora están generando fórmulas de arándanos muy completas que además de los arándanos llevan probióticos, llevan sustancias activas de origen vegetal que ayudan incluso a tratar la propia infección, no solo a evitar que reaparezca. Bueno, pongámonos en un escenario ideal de verano en el cual, bueno, pues sin marchar, sin cruzar pajares, pudiéramos ir a la playa durante más de un día y medio seguido. ¿Podemos evitar que una mancha que llevamos tratando todo el invierno vuelva a aparecer precisamente ese primer día que pusimos el piececito en la arena? Sí que es posible evitarlo. En este caso lo que se requiere es muchísima constancia. Hay que ser muy rigurosos a la hora de aplicar el protector solar, tiene que ser un protector solar alto, aplicarlo a las 2 horas de la exposición solar y si nos bañamos inmediatamente salir y reaplicarlo. También es ideal complementarlo con la nutricosmética oral para evitar que aparezcan nuevas manchas. Hay que tener muchísimo cuidado si tomamos algún tipo de medicamento fotosensible, ya que puede producir un efecto rebote y agravar la situación, agravar la mancha inicial. Y luego, por supuesto, no someterse en esta época ni a tratamientos de láser, microdermoabrasiones que pueden provocar una recaída. Claro. ¿Y cómo saber si tenemos mancha u hongo? Las manchas producidas por el sol suelen ser más oscuras por un exceso de pigmentación, mientras que la pitiriasis versicolor, que es como se conocen las manchas por hongos, suelen ser blanquecinas, tienen un aspecto uniforme, rugosas y se descaman con el tacto. Suelen ser muy redonditas y con los rebordes muy uniformes, que es clave para diferenciarlas del resto. Claro. Bueno, por otra parte, rozaduras. ¿Cómo prevenir una rozadura? Bueno, pues la primera opción que tenemos es utilizar un apósito de segunda piel en la zona donde se produzca el roce, suele ser una zona pequeñita, bien producido por calzado o por ropa. También es conveniente otra opción es utilizar una crema barrera que hace un efecto segunda piel y bueno, pues eso evita la fricción y regenera muy bien la zona. Nuestra recomendación también es que después de la actividad que produce el roce se utilicen productos específicos de hidratación y para regenerar la zona. ¿Y si esa rozadura pasa herida, qué ocurre? Bueno, en este caso debemos de curarlo con un producto adecuado. Lo más eficaz es la clorexidina, que tiene un efecto antiséptico muy duradero e inmediato. También podemos complementarlo con pomadas regeneradoras a base de zinc. Bueno, pues creo que hemos realizado un completo repaso, bueno, lo que son temas propios del verano y otros, bueno, pues de todas las estaciones, como puede ser, recuerden, el anisakis, que al margen de lo molesto que es ya para la vista, puede ser incluso molesto porque puede acarrear, bueno, pues un proceso gastrointestinal. José María Obeso, farmacéutico, Cristina Barbas, técnica en farmacia. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y aclararnos desde un punto de vista profesional, bueno, pues los temas que a muchas personas, bueno, pues les preocupan en el día a día. Muchísimas gracias por estar con nosotros a lo largo de esta temporada y aclarárnoslo desde un punto de vista profesional. Siempre, recuerden, como ponen en los anuncios de televisión, ante duda, consulta al farmacéutico. ¿Es así? Exacto. Sin duda, sin duda. Pónganse en manos de ellos porque son
profesionales, hemos estado encantados de que estuvieran con nosotros esta temporada. Esperamos verles para la siguiente. Muchísimas gracias a los dos desde la farmacia de Ana en la calle Silla del Rey, número 6 de Oviedo. Nos vamos muy rápidamente. Bueno, vencer al cáncer es posible. Bueno, es un mensaje que se nos viene repitiendo desde hace años. ¿Cómo se vence al cáncer? Bueno, pues se vence de muy distintas maneras, si bien todas puede que tengan una raíz común, que es la investigación que realizan hombres y mujeres, bueno, pues en todas las partes del mundo. Bueno, pues investigaciones mayores y menores, aunque todas, y repito, todas, absolutamente todas, bueno, pues tienen suma importancia. Vamos a hablar en esta ocasión con una investigadora, en este caso, bueno, que ha protagonizado un estudio en el que han colaborado, bueno, pues la Universidad de Oviedo y, bueno, pues distintas instituciones italianas. Ella es Leticia Huergo, investigadora, como decimos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, así de manera que nos enteremos todos, ¿en qué consiste en lo que ha trabajado? Bueno, pues una cosa muy simple, es una investigación básica en la que hemos visto que unas células del sistema inmunitario, que son muy famosas por ser actualmente utilizadas en inmunoterapia y en terapias contra el cáncer, en determinadas circunstancias en melanoma, en lugar de eliminar el melanoma, ayudan a su progresión. Y esto, pues bueno, es un problema a tener en cuenta para las terapias. Claro, es decir, se pasan al enemigo. Estas células traicionan a los buenos, se pasan a los malos, traicionan al organismo y se pasan a lo que lo destruye, ¿no? Podríamos decirlo así, o que las células tumorales son muy listas y consiguen utilizar esos estímulos de las células inmunitarias y escapar. Los malos siempre son listos. Bueno, ¿quién ha colaborado en esta investigación? Bueno, esta investigación fue realizada en Italia, en el Hospital de San Martino, de Génova, y han colaborado estrechamente los departamentos de biología funcional, el área de inmunología tumoral de la Universidad de Oviedo y el departamento de matemáticas. ¿Se combinan las matemáticas con esto? Por supuesto. Por supuesto. Los números están en todas partes. Y ahora especialmente. Claro. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado la investigación? ¿De dónde partían? ¿Qué fue lo que hicieron? Pues nosotros simplemente queríamos saber cuál era el papel de las células natural killer, que son unas células, como decía, del sistema inmunitario, que son capaces de detectar y eliminar el tumor, durante el proceso de metástasis. Sí. El proceso de metástasis, muy rápidamente, es cuando una célula de un tumor sólido, que está pegada a la masa tumoral, se suelta y se va a otro sitio y establece una metástasis, ¿no? Una micrometástasis. Pues queríamos saber cómo se comportaba en este proceso. Sí. Para nuestra sorpresa se comporta un poco regular, porque cuando poníamos las células tumorales junto con las células natural killer, veíamos que las células tumorales se volvían más invasivas en lugar de ser eliminadas. Por tanto, eso fue un poco el pie que nos abrió toda la investigación. Claro. Bueno, y ahora, una vez hecho esto, ¿qué añade a lo que había? ¿Qué permite? Pues esto simplemente es un nuevo mecanismo de progresión tumoral, ¿no? Describe un poco más sobre el entramado del tumor, del microambiente famoso tumoral, y nos ayuda a evitar que una inmunoterapia pueda fracasar por este mecanismo. Claro. Con lo cual abre vías distintas, me imagino. Sí, por supuesto, por supuesto. Claro. Bueno, el cáncer hasta hace, bueno, pues muy poquitos años, que una persona le diagnosticaran cáncer era prácticamente que le adjudicaran una condena de muerte, una sentencia de muerte. Afortunadamente, a día de hoy, bueno, pues la ciencia ha avanzado, los investigadores han realizado descubrimientos, las distintas terapias parece que van funcionando y en muchos casos, bueno, pues se ha aclarado el panorama para las personas, hay un rayo de esperanza. ¿Poco a poco va siendo así? Sí, y hay muchos cánceres que hace 30 años eran letales y actualmente, si no se curan, se cronifican y la persona tiene una esperanza de vida bueno, que digamos que fallece por otros motivos, por otras causas naturales. En los próximos años, pues asistiremos a una cronificación de la enfermedad y
y desde luego hay mucha esperanza. Claro, no podríamos hablar, no obstante, de un horizonte en número de años, ¿no? Bueno, en realidad, en la actualidad hay una cantidad tremenda de pruebas clínicas que se están haciendo con nuevos medicamentos que están teniendo muy buenos resultados. Hace casi 3 semanas, quizás, una mujer completamente desahuciada de una metástasis por un cáncer de pecho fue salvada con una inmunoterapia celular. Es un hito, es casi anecdótico, pero ahí está. ¿Perdona? Pero ahí está. Exacto. Efectivamente. Claro. Bueno, han realizado este estudio, como decíamos, colaboración entre Italia y la Universidad de Oviedo en este caso. Se queda aquí, hay distintos estadios del mismo, hay próximos pasos a dar. No, por supuesto, todos los grupos siguen investigando y se seguirá pues, intentando buscar soluciones a este problema de que las células natural killer ayuden a la progresión. Me consta que siguen investigando para bloquear esos mecanismos, que es muy importante. Lógico. Al corto, medio, largo plazo, Leticia, investigaciones en cartera, investigaciones en marcha, horizonte investigador. Bueno, yo estoy intentando con poco éxito, desde hace más o menos un año, el retornar a Asturias. Y bueno, es que digamos que la situación tampoco es muy favorecedora para los investigadores que queremos retornar, en general en toda España. Entonces, sí, a largo plazo quizás, a medio es más complicado, porque yo actualmente no estoy dentro de ningún grupo de investigación. ¿Por qué es difícil el retorno de los investigadores? Vamos a ver, en muchas ocasiones, bueno, pues parece que se potencia, que se vaya afuera, que se intercambien conocimientos, que se realicen, bueno, pues distintas prácticas o investigaciones en otros ámbitos. Se nos vende que enriquece un montón. ¿Y por qué luego es difícil el retorno? Bueno, yo quiero decir y añadir que sí, efectivamente enriquece un montón. Ver otras realidades y compararlas con lo que hay aquí y ver que, bueno, que en todos los sitios es más o menos parecido y que, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué es difícil? Pues porque, bueno, ha caído mucho la inversión en ciencia, muchísimo. Y pues hay pocos contratos de retorno, hay pocos contratos para personal un poco más junior, senior, hay poquísimo. Entonces eso complica mucho que las personas vuelvan. Hay un gran tapón, digamos, de investigadores e investigadoras que quieren retornar y que conforme van acumulando años, pues también acumulan un gran currículum y se presentan pues a posiciones que quizás son muy bajas para su perfil. No es mi caso, quiero decir, yo tengo un perfil bastante junior, entonces, pero hay muchas veces que me tengo que presentar con seniors. Con gente que lleva muchos años. Por supuesto, esas personas pasan delante. Claro, claro. ¿Hay becas de ayuda a la investigación retornada? En el Principado tiene ayudas de contratación de retorno, quizás son insuficientes. Salen aproximadamente cada 2 años y medio, bueno, en los últimos años han salido pocas y bueno, es un poco la situación económica que estamos viviendo actual. Usted, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasó en Italia? 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Es muy distinta la investigación, la manera de afrontarla, bueno, pues por ejemplo en Italia, que se puede afrontar aquí? Pues no. De manera básica, no tiene grandes diferencias. Lo que hace la diferencia es los recursos económicos. Eso es dramático, ¿no? De un grupo que pueda tener muy pocos recursos económicos a uno que tenga muchos. Normalmente cuando se va fuera, se va a un grupo que tenga recursos económicos, pues un poco para potenciar la experiencia adquirida en los años de doctorado o de investigaciones en grupos un poco más pequeños. Claro. ¿Y el modus operandi es muy diferente entonces? O... No. Es simplemente una cuestión de recursos. Y no. Los equipos son muy parecidos, las técnicas utilizadas son parecidas. Hay, bueno, por supuesto hay grupos que son muy punta de lanza, que son muy interesantes, pero bueno, claro, es un tema de recursos. Es un poco como la Fórmula 1. Sí, no, me imagino. Claro, todo motor necesita gasolina para moverse, ¿no? Sí. Me imagino. Y en este caso, la gasolina, bueno, pues no deja de ser otro que los recursos económicos. Leticia, espero que esto tenga continuidad y que pueda venir y contarnos lo que, bueno, que se abra esa vía de financiación
hacia la investigación y se continúen, bueno, pues investigando y descubriendo distintos pasos, aunque sean pasos cortitos, pero que ayuden a vencer, bueno, pues lo que algunos definieron como la epidemia del siglo XX, inicios del XXI, que no es otra que el cáncer en este caso, y que, bueno, ahí están los datos. Se puede vencer y hay esperanza para aquellas personas que, bueno, pues lamentablemente han contraído un cáncer. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Pues nos vamos muy rápidamente a publicidad, volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a afrontar ya la recta final del programa de hoy. Y antes de que se vayan ustedes para la cama, bueno, o decidan trasnochar un poquito más sin salir de casa, pero ahora que está, bueno, pues la casa en silencio, vamos a hablar de crímenes. Vamos a hablar de crímenes, vamos a hablar de criminología, vamos a hablar de criminales, vamos a hablar de literatura que tiene que ver con estos temas. Precisamente del título que está en pantalla, del beso de Tosca, una novela con la que tenemos a nuestro autor con nosotros. Se trata de Vicente Garrido, él es escritor y criminólogo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues a esta hora de la noche en la que ya cuando acabemos nosotros algunos se van para la cama y otros todavía dan una vuelta hasta la cocina, pero con el pasillo a oscuras, vamos a hablar de estos temas. ¿Qué nos encontramos en El beso de Tosca? El beso de Tosca es un thriller que intenta reflejar las formas diferentes en las que la violencia puede anidar en la sociedad. Es una novela de género negro, una novela policíaca, pero con un componente muy adrenalítico. Está pensado para que el lector, cuando entre, piense que tiene un poco la sensación de una montaña rusa, ¿no? Entras en el coche, esto se va moviendo, y a partir de ahí empiezas a hacer volteretas. Y al mismo tiempo aspira a ser un reflejo de lo que es la sociedad actual, donde, si bien es verdad que hay determinados crímenes que nos llaman más la atención y aparecen en los telediarios abriendo la portada, lo cierto es que hay una violencia más soterrada, una violencia más insidiosa, que está vinculada con tramas de poder, con corrupción, con personas que con una apariencia de respetabilidad pues manejan un submundo de crimen organizado y, por desgracia, pues extendido en todo el mundo, ¿verdad? Desde la trata de blancas al tráfico de armas, compraventa, ¿verdad?, de responsables políticos, etc. En esta novela hay, además, el marco de la ópera, del título, El beso de Tosca, porque el protagonista principal, o uno de los protagonistas principales, es un cantante de ópera que, debido a su afición insana por el juego, entra en una espiral donde se va a encontrar con personas que van a intentar acabar con él, ¿verdad? En fin, yo desde luego recomiendo, soy el autor junto con Nieves Abarca, ¿verdad?, pero recomiendo que a los que les interesa el crimen y un sólido estudio de los personajes y de la sociedad en la que viven, yo creo que es su novela. Claro. Citaba usted, Nieves Abarca. ¿Cómo es escribir una novela a medias? Bueno, Nieves tiene una formación también muy importante en criminología. Ella es historiadora del arte, es también escritora en otros ámbitos y compartimos unos mismos planteamientos con respecto a cómo debe ser una novela. Para nosotros hay tres principios fundamentales que, al respetarlos, hacemos que nuestro trabajo sea un poco automático, en el sentido de la compenetración. El primero es que los personajes se definen por la acción, no queremos dar descripciones complicadas. En segundo lugar es que debe de ser original, en la medida de lo posible. Claro. Debe de plantear al lector escenarios nuevos y misterios alejados de los clichés. Y el tercero es unir diferentes tramas. Nos gustan las novelas no complejas de seguir, pero sí complejas desde el punto de vista del desarrollo de las tramas. El lector tiene que hacer un esfuerzo y al mismo tiempo creo yo que es un esfuerzo muy satisfactorio por ver los modos diferentes en los que la violencia se puede plasmar en la sociedad. Yo creo que esta es la idea principal de la novela. Es una radiografía. Siéntate y disfruta sufriendo
de lo que es una visión profunda y muy intensa de los diferentes modos en los que la gente se obsesiona por conseguir el poder, por conseguir aquello que anhela, sin pararse en ningún tipo de obstáculo, sin ningún escrúpulo. ¿En qué se diferencia de la serie Valentina Negro? Bueno, la serie de Valentina Negro ya tenía un molde bien prefijado, ¿verdad? Son unos personajes definidos, siempre la investigación se vehicula a través de una investigación policial y aquella es policía. Aquí no, aquí son personajes únicos en un escenario completamente diferente. También hay investigación, pero lo que más muestra la novela es cómo los personajes evolucionan y cometen sus fechorías. Es verdad que hay también, como no puede ser de otra manera, pues una labor policial, pero no lidera la acción. Claro. Aquí lo que vemos es diferentes personajes, el mundo del boxeo, aparece también la ópera, la trata de blancas, el terrorismo, y lo que mostramos al lector es cómo se generan esas obsesiones y cómo estas personas hacen todo lo posible para cumplir sus objetivos. ¿Los asesinos, por lo general, son obsesivos? Muchos de ellos lo son, sobre todo los que han desarrollado una identidad basada en esa violencia. Me explico. Una persona puede, a través de un acto de venganza, desquitarse de alguien, pero ese asesinato, por mucho que vaya a marcar su vida, no le define. Es algo que el sujeto, por despecho, quiere conseguir, no importa lo que le depare el destino, la justicia, la condena, etc. Otros, por el contrario, hacen de esa violencia un elemento de su identidad. Por ejemplo, los asesinos que tirotean a varias personas, sí, por ejemplo, sí, llegan a un punto donde no soportan esta vida, consideran que es intolerable que la sociedad les trata de esta manera, y entonces se obsesionan con generar una identidad de vengador. sí. Aunque el futuro ya no exista, porque muchas veces les matan o ellos mismos se suicidan, lo que busca es ser otra persona. En ese sentido, cuando ya empiezan a generar una fantasía homicida, se obsesionan completamente. También los que llamamos stalkers, los acosadores, los que acechan, muchas veces ex parejas, sí, otras veces sí, personas famosas, sí, y durante muchos años puede generar una obsesión homicida. Y luego también, por supuesto, los que forman parte de grupos terroristas, claro, porque ellos generan una especie de sentimiento de pertenencia a unas ideas que, por muy descabelladas que las veamos, para ellos lo son todo. Y ahí hay una obsesión muy profunda, hasta tal punto que en muchos casos, como tú sabes muy bien, olvidan sus raíces, olvidan sí, su cultura, sí, y se integran en un grupo de estas características. sin duda. Bueno, siendo yo chiquillo, siendo yo bastante pequeño, había una serie en televisión española por aquel entonces, se llamaba La huella del crimen, y en la cabecera de la misma decían: la historia de un país es también la historia de sus crímenes, y luego ya narraba, bueno, pues crímenes que han pasado al imaginario popular, ¿no? Jarabo y, bueno, otros muchos, ¿no? Sin embargo, dices, estos crímenes de antaño los hay ahora también, en el siglo XXI. Por ejemplo, hace unos meses, pues bueno, fue portada en los diarios, en los informativos, en los programas, el caso de Ana Julia Quezada y el pequeño Gabriel. Bueno, no hemos evolucionado, la semilla, digamos, del mal sigue igual en tiempos de los romanos en el siglo XIX y en el siglo XXI, y si llegan allá en el siglo XXI. Vamos a ver, hay una serie de crímenes que son, digamos, perennes, aparecen en cualquier sociedad. Son los crímenes que están motivados por la venganza, por el hecho de obtener poder o control sobre una determinada situación, la familia o un determinado círculo social. Aquellos que nacen de rivalidades antiguas, muchas veces entre familias, eso, aunque parezca increíble, todavía se da en el mundo actual. Esos crímenes son imperecederos, de tal manera que la serie esta que tú comentas, de Pedro Costa, que narraba crímenes clásicos del Jarabo, el Expreso de Andalucía, el crimen de la calle Fuencarral, etc., son crímenes de toda la vida, son crímenes donde la gente buscaba la ambición, buscaba dinero, buscaba desquitarse de quien le había engañado, buscaba eliminar a un marido o a una mujer para tener otra pareja, y en ese sentido no se diferencian en nada de los crímenes que pueden ocurrir en la actualidad, donde sí que ha habido un cambio importante porque la cultura
De ahí esa leyenda que tú hablabas antes, ¿verdad? La cultura sí que es verdad que moldea determinadas formas de cometer los crímenes. Por ejemplo, actualmente, debido a la situación que hay de mayor libertad y de mayor igualdad, los desajustes en las relaciones familiares son más evidentes. Sí. Antes la gente, bueno, en el caso de la persona más débil en la relación, la mujer pues tenía que soportar y callar. ¿Qué ocurre? Ahora se da en mayor medida la violencia múltiple dentro de la familia, matando a niños. Sí. Eso hace 15, 20 años era mucho menos frecuente. La sociedad es diferente y ahí se ha producido un cambio. Obviamente también hay cambios importantes por lo que respecta a la tecnología, ¿verdad? La pornografía o la pedofilia por internet. Sí. Esto es algo propio de nuestra cultura que antes no podía dar, por no hablarse de pues, todos los engaños y fraudes que hay a través de internet. Es verdad. Es decir, que sí que hay una cierta evolución, pero muchos de los crímenes permanecen iguales. Lo único que pasa es que también sigue definiendo a la sociedad actual. Es decir, es un poco lo que tú comentabas. El hecho de que esos crímenes sigan siendo tan importantes o sigan apareciendo ahora como hace 40 o 50 años, lo que significa es que la sociedad en muchos sentidos sigue teniendo los mismos conflictos y las mismas circunstancias. Es decir, así como retrataba hace 30 o 40 o 50 años la realidad, también la retrata ahora. Ha cambiado el contexto, ahora no hay esa pobreza y esa, ¿cómo te diría yo?, esa ingenuidad de hace 40 o 50 años, si tú quieres llamarle así, ese primitivismo, pero los conflictos humanos son eternos. Piensa en Shakespeare. Si tú recuerdas, las tragedias de Shakespeare son ya claramente criminales. Sí. Hamlet, ¿qué es Hamlet? Sí. Hamlet es la historia de una venganza del hijo que quiere vengarse de quien asesinó a su padre. Es un thriller además con tintes paranormales, porque te acuerdas que le aparece el fantasma de su padre. Pero lo mismo Ricardo III, lo mismo Otelo. Claro. Y por supuesto Macbeth, ¿verdad? Si Shakespeare en el siglo XVI ya planteaba de manera magistral y única, sin ser criminólogo, ¿verdad?, la esencia de lo que es la importancia del crimen en la sociedad, 500 años después seguimos teniendo estos problemas. Sin duda. Bueno, usted es criminólogo, además de escritor. Ahora le pregunto a título personal. ¿Es favorable a la prisión permanente revisable? Vamos a ver, yo soy favorable a una medida que permita mantener a una persona que va a generar un riesgo o que suponemos que puede suponer un riesgo importante bajo custodia o al menos bajo control. Te voy a poner un ejemplo. Noruega, que al igual que otros países nórdicos es un país que tiene un sistema penitenciario muy progresista, tiene una cláusula que permite a un juez, si considera que una persona que ha sido condenada a la máxima pena, que ahí son solo 21 años, constituye un peligro para la sociedad, retenerlo por tiempo indefinido. Y es la cláusula que no me cabe duda le aplicarán a Anders Breivik, que hace unos años, no sé si tú te acordarás, pero fue un caso tremendo, ¿verdad? Mató a 69 niños, los cazó como conejos en la isla de Utoya. Sí, que se dice pronto. Claro, este hombre en el juicio dijo, aquello fue un acto execrable, pero necesario. Claro, tú vas a soltar a una persona así, que ha cometido el crimen en cuanto a número de víctimas más grande desde la Segunda Guerra Mundial en Noruega. Aquí en España se están soltando terroristas de ETA que llevan unos cuantos también a sus espaldas. Claro, pero bueno, esto ya obedece a una realidad anterior, a un sistema penitenciario anterior. Entonces, lo que quiero decir es que yo como científico, como criminólogo y también como persona, considero que el Estado debe tener, digamos, una posibilidad. Porque, claro, seguro, ¿no? Digamos. Un seguro. Otra cuestión es que podamos discutir, por ejemplo, si la revisión, en vez de ser a los 25 años, pues tiene que ser a los 20 o tiene que ser a los 15. Pero yo creo que sí, porque claro, ¿qué hacemos si viene una persona que ha matado, porque ocurrió en Noruega, pero podría haber ocurrido en otro sitio? ¿Qué hacemos si viene una persona que dice, no, he matado a 69 niños, pero debería haber matado a más? Claro, tú dices, ahora le suelto a este hombre, es que, es que es un problema, no es una cosa... Es una cosa que choca muchas veces porque, mira, en España yo creo que en general es una virtud, pero en España hay una gran escrupulosidad jurídica, en el sentido de decir, oye, si la Constitución dice que las penas tienen que estar orientadas a la rehabilitación, no estamos ahora siendo regresivos. Pero claro, yo creo que hay que buscar un equilibrio, porque para mí lo más importante es que en efecto las prisiones sean progresivas, porque yo siempre digo, un preso rehabilitado es un preso que no es una amenaza para la sociedad, pero
al mismo tiempo, si tenemos serias dudas sobre que una persona pueda vivir en libertad, pues deberíamos tener una especie de seguro, ¿no? Lo que yo llamo, en algunos escritos lo he hecho para la prensa, la cláusula Breivik. Hay que tener esa cláusula, claro. aunque la apliquemos de manera excepcional. Sin duda. Bueno, volvemos a su faceta de escritor. Nuevos proyectos en ciernes. Cierra El beso de Tosca. Bueno, pues El beso de Tosca acaba de salir, entonces... Ahora hay que descansar. Ahora hay que descansar un poco, pero bueno, estamos pensando en... porque el público también nos lo pide, ¿verdad? En quizá pues cerrar la saga de Valentina Negro con una quinta novela, ¿no? Claro. Y probablemente ese sea nuestro próximo proyecto. Esa pentalogía, en ese caso. Exacto, la pentología. Claro que sí. Para finalizar, como escritor, como criminólogo, como experto en crímenes, por tanto, ¿la realidad supera la ficción? La realidad y la ficción se alimentan mutuamente. Siempre puede haber un hecho real que la ficción no haya imaginado, pero al mismo tiempo la imaginación a través del arte, el cine, la literatura, puede generar ejemplos o modelos para que determinadas personas se inspiren en ella, porque en definitiva, claro, el peligro del arte es que puede, aunque es necesario, pero puede tener efectos colaterales. Por ejemplo, algunas películas que por lo demás pueden tener críticas positivas, pues han generado efecto de imitación. Estoy recordando una película admirable como es Taxi Driver de Martin Scorsese. Sí. Bueno, pues el quien atentó posteriormente contra Reagan era un gran fan de Jodie Foster, que también es personaje de esta película, y se inspiró en Taxi Driver, ¿verdad? Entonces, claro, no vamos a facilitar o alentar el arte porque algún loco puede inspirarse en él. Es un problema porque, en definitiva, cualquier gente o cualquier persona con propósitos criminales puede inspirarse en cualquier cosa. No es necesario que sea muy explícito, ¿no? Entonces yo diría que el arte y la ficción se alimentan mutuamente. Por ejemplo, cuando apareció El Padrino, la gran película de Coppola, muchos mafiosos empezaron a actuar como Marlon Brando. Claro. A su vez, la novela de Mario Puzo se basó en lo que él sabía de la mafia. Ahí tienes un ejemplo. Claro, la ficción y la realidad se alimentan mutuamente. Sin duda. Y coincidirá conmigo en que la frase muy manida, la policía no es tonta, ¿no? Ah, no, sin duda, claro que no. La policía... Muchos crímenes del pasado célebres hoy en día no durarían una semana sin ser descubiertos. Yo siempre digo en mis clases a mis alumnos que Jack el Destripador hoy en día sería un caso muy fácil, un asesino en serie en un distrito muy limitado, aunque es verdad que había mucha población, Whitechapel. Hoy en día es un caso fácil, pero claro, en aquellos años donde no había luz eléctrica, donde la policía estaba todavía formándose, donde no había ADN, ni huellas dactilares, ni nada, pues aquello era un marrón, por así decirlo, ¿verdad? Sin duda. Sin duda. Pues Vicente Garrido, escritor, criminólogo, autor de El beso de Tosca, una novela que prácticamente, bueno, pues acaba de salir de cocina y ya la tienen para su disfrute y para pasar un pelín de miedo, bueno, pues un poco de inquietud, aquellos que leen antes de dormirse. Muchísimas gracias por estar con nosotros Un placer, gracias. esta noche y hablarnos de todos estos temas. Como gracias también les damos a ustedes por estar con nosotros esta noche. Nos vamos, volvemos mañana, será a partir de las 10, ya lo saben, como siempre, que tengan dulces sueños, aunque hemos acabado de la manera que hemos acabado. Hasta mañana.